Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lorelei Linet. Estudio en la Universidad Inca, la carrera de Ciencias del Deporte. Esta presentación va dedicada a la asignatura de diseño de actividades para personas con capacidades diferentes y el tema que nos tocó se llama discapacidad sensorial. Yo comenzaré con la introducción y mis compañeros seguirán con el tema. Ok, les voy a hablar sobre qué son las capacidades sensoriales. Y bueno, se refiere a la discapacidad que afecta a uno o varios sentidos. Por lo general, las discapacidades sensoriales más reconocidas son las discapacidades visuales que afectan a la vista y la discapacidad auditiva que afecta a la capacidad del escuchar, aunque también se pueden desarrollar otras discapacidades de otros sentidos, como la falta de olfato, que en este caso se llama anosmia y que es poco conocida. Las deficiencias sensoriales. Ok, las deficiencias sensoriales pueden presentarse en personas jóvenes, incluso desde la infancia. Sin embargo, no es una limitante para que las personas se desenvuelvan en la vida de manera funcional. Hay muchos casos en los que las personas pueden estudiar, profesionalizarse, trabajar y bueno, esto no impide que ellos puedan seguir adelante. ¿Cómo se pueden diagnosticar las dificultades sensoriales? Ok, las deficiencias sensoriales también se diagnostican como trastorno del procesamiento sensorial, pues existen diversas pruebas como el test de integración sensorial, la praxis, y la lista de medidas del procesamiento sensorial. El desarrollo sensorial en la infancia. Bueno, en toda persona la intervención con discapacidad sensorial se debe iniciar en la infancia cuanto antes. Es mejor, ya que el niño podrá aprender a vivir con este déficit sin que influya en su desarrollo posterior. Para esto, los primeros juguetes serán fundamentales para su desarrollo. ¿Qué señales y síntomas son iniciales en las dificultades sensoriales? Bueno, los síntomas que pueden observar dependerán de la primera como detonante y de la segunda como la estimulación sensorial que abruma al niño. Así que los niños discapacitados pueden reaccionar a una evasión sensorial como ruidos, ropas, lugares con bastantes personas, texturas, olores de alimentos, entre otras señales, como por ejemplo, se siente agobiado fácilmente con las personas o lugares, busca lugares tranquilos cuando el entorno está ruidoso y concurrido, se sobresalta con facilidad por ruidos repentinos, se niega a usar ropa que le pica o que le parece incómoda, evita tocar a las personas o abrazarlas, reacciona con intensidad a la textura o al olor en ciertos alimentos, se rehúsa a probar nuevos alimentos y tiene una dieta muy limitada de comida que le gusta, y se molesta por cambios pequeños en la rutina o en el entorno y evita intentar cosas nuevas o interactuar, en este caso, con personas nuevas. La búsqueda sensorial. Bueno, los niños que son poco sensibles a las estimulaciones sensoriales experimentan una situación contraria, ya que suelen tener necesidad de moverse y buscan sabores o el contacto físico o presión a una estimulación. Pero esto también se le puede observar si presta atención, por ejemplo, a toca objetos constantemente, juega con rudeza y toma riesgos físicos, tiene gran tolerancia al dolor, a menudo se retuerce o juega con objetos manipulables, está constante en movimiento, invade el espacio sensorial de las personas y se distrae o se siente ansioso con frecuencia. Ok, mi compañero les va a hablar sobre el siguiente tópico. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Pérez Patiño Cristina Adrián. Dentro del tema de discapacidad sensorial, me toca presentar a mí la debilidad auditiva. Y bueno, como dato de la OMS, en el mundo actualmente existen más de 1.500 millones de personas que viven con algún caso de pérdida de audición, de las cuales aproximadamente 430 millones necesitan servicio de rehabilitación. Se estima que para el 2050 haya casi 2.500 millones de personas con algún grado de pérdida auditiva y que al menos 700 millones requieran rehabilitación. Esta pérdida de audición puede deberse a diferentes causas, entre las que se encuentran problemas genéticos, complicaciones en el parto, ciertas enfermedades infecciosas mal atendidas principalmente.
algunas inflamaciones del aparato auditivo, conocidas como otitis crónicas, exposición a sonidos fuertes, que también es un problema muy frecuente que puede desarrollar algún problema auditivo, el uso de medicamentos y el envejecimiento, que también es una causa principal que refleja pérdida de audición. Pasamos a la siguiente diapositiva. La pérdida de audición discapacitante se refiere a una pérdida superior a los 35 decibelios. Más adelante explicaré más o menos cómo se encuentra comprendido el nivel de audición en cuanto a decibelios. Bueno, continuando, como les comentaba, la pérdida de discapacitante se refiere a una pérdida superior a 35 decibelios en el oído, que escucha mejor. Casi el 80% de las personas con este problema viven en países de bajos ingresos, y la prevalecencia de pérdida de audición siempre o un porcentaje mayor es el indicador de la edad, ya que al menos 25% de las personas mayores de 60 años tiene algún nivel de pérdida de audición. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta patología puede definirse como hipoacusia. Las personas que tienen una habilidad reducida para oír sonidos de la misma manera que una persona sin esta deficiencia. Sin embargo, es capaz de mejorar su percepción de los sonidos por medio de aparatos auditivos o alguna especie de rehabilitación, como les comentaba. El nivel de hipoacusia que afecta a una persona se clasifica desde leve, moderada, severa o profunda, de acuerdo con los decibelios que puede escuchar. En esta tabla les explico cómo es el tipo de hipoacusia en función de la capacidad auditiva reflejada en decibelios. Una audición normal es capaz de oír sonidos suaves alrededor de los 20 decibelios. Cuando ya empieza a presentarse una hipoacusia leve, le cuesta entender el habla entre entornos ruidosos, pérdida de entre 25 y 39 decibelios. Cuando se incrementa esta hipoacusia leve, se clasifica ya en hipoacusia moderada, que es cuando cuesta entender el habla sin una prótesis auditiva, pérdida entre 40 y 69 decibelios. Cuando existe una hipoacusia severa, se dice que ya además de necesitar prótesis auditivas potentes o incluso un implante, de los cuales hablaré más adelante, es una pérdida entre 70 y 89 decibelios. Una hipoacusia profunda se encuentra en una pérdida de hasta 90 decibelios. Pasamos a la siguiente diapositiva. Los tipos de hipoacusia se pueden encontrar desde la hipoacusia conductiva, que esta se produce cuando algo impide que las ondas sonoras pasen al oído interno a través del oído externo y medio. Puede mimetizar fácilmente la hipoacusia conductiva tapándose el oído. Es básicamente el mismo efecto que se refleja al obstruir el oído. En cuanto a los síntomas de una hipoacusia conductiva, es cuando el habla tiende a sonar poco entendible, pero cuando el volumen es lo suficientemente alto y no hay demasiado ruido de fondo, las prótesis auditivas convencionales ayudan, pero a veces no es suficiente, y es cuando se necesitan de estos implantes acústicos que les comentaba, ¿no? Y que tenemos en esta imagen, que son implantes de conducción ósea, que estos dispositivos se utilizan la capacidad natural del cuerpo para conducir sonidos a través del hueso. Como les comentaba, requieren de una cirugía y ya son unos implantes muchísimo más caros, son tratamientos muy costosos, y que poco se practican por esta razón en nuestro país.
Pasamos a la siguiente diapositiva y en cuanto a la hipoacusia neurosensorial, este término neurosensorial describe dos problemas diferentes: la pérdida sensorial, que atañe al oído interno, a la parte interna que se ve como en esta imagen resaltada en verde, que se refiere a problemas diferentes que es en cuanto al oído interno, y la pérdida neural, esta conexión entre el nervio auditivo y el aparato auditivo. Las causas principales se deriva de un problema en la cóclea y en el nervio auditivo, como les comentaba, esta conexión que existe entre ambos, y que se encuentran en la parte interna del oído, y que convierte el sonido en información eléctrica y que es enviada a su vez al cerebro. Las causas de este padecimiento son diversas, pero en general se pueden clasificar en dos categorías: congénita y adquirida. Pasamos a la siguiente diapositiva para verlas. En cuanto a continuamos como les comentaba en la hipoacusia congénita. Esta se presenta desde el nacimiento y puede ser heredada y estar causada por un desarrollo anormal en las etapas de la gestación del feto. En cuanto a la hipoacusia adquirida, sucede después del nacimiento y puede estar causada por numerosos factores, entre ellos algún tipo de traumatismo, la pérdida de audición a medida que se envejece, que como les comentaba anteriormente, que alrededor de los 60 años empieza una disminución de la audición, y esto se le conoce como presbiacusia. La exposición crónica a ruidos fuertes también es otro problema adquirido. El síndrome de Meniere y meningitis, una meningitis mal tratada, y medicamentos que dañan el oído pueden ser que como les comentaba, ¿no? Medicamentos que pueden perjudicar y que son mal administrados, y también puede desarrollarse algún tipo de tumor en el nervio auditivo. Todos estos factores pueden desarrollar una hipoacusia adquirida, como les comentaba. En cuanto a la hipoacusia neurosensorial, tiene diferentes tipos de tratamientos que varían dependiendo de la severidad de la patología, si se padece en uno también o en ambos oídos. Podemos encontrar prótesis auditivas o audífonos, que esos pues, pueden ayudar a la mayoría de las personas que padecen hipoacusia neurosensorial, desde leve a moderada, en un oído o en ambos oídos. Estos amplifican los sonidos, por lo que suenan más altos, pero no necesariamente más claros. Es un problema que principalmente sufren o con el que tienen que lidiar las personas que utilizan este tipo de aparatos. Si el oído interno presenta daños graves, el sonido puede sonar distorsionado. Los implantes cocleares e implantes acústicos de conducción ósea, como les comentaba, requieren de una cirugía, son bastante costosos y son poco practicados por esta razón. Por último, la cofosis o la anacusia. Esta cofosis, también llamada anacusia, es la falla total de la audición, que se traduce en una pérdida auditiva superior a los 120 decibelios. Se trata de una patología poco común, ya que incluso en sordera profunda el paciente tiene una pérdida superior a los 90 decibelios y sigue percibiendo algunos tipos de sonidos. Si la cofosis se presenta en un solo sonido, se conoce como cofosis unilateral. En cambio, si esta se presenta en ambos, se trata de una cofosis bilateral. En cuanto a los síntomas de este padecimiento, la manifestación más evidente es el no percibir ningún sonido. Sin embargo, en muy pocas personas la sordera súbita es el primer síntoma de un trastorno. Si aparece desde la infancia, el niño anacúsico se muestra como sordo-mudo. Los únicos sonidos que emite son el llanto, la risa y gritos inarmónicos. En cuanto a las causas que producen este padecimiento,
Pueden presentarse por varios motivos también y principalmente tienen un origen congénito, genético y adquirido. Las causas congénitas pueden presentarse al nacer o poco tiempo después. Los factores genéticos son algunas malformaciones internas en el canal auditivo, problemas durante el embarazo y el parto, parto prematuro y algún uso inapropiado de medicamentos, como les comentaba. En cuanto a las causas adquiridas, puede presentarse a cualquier edad. Esto puede derivarse al no tratar a tiempo algún síndrome de Meniere o alguna meningitis, como les comentaba, alguna lesión auditiva en el oído interno, infecciones crónicas en el oído, enfermedades infecciosas, traumatismo craneoencefálico, también ese es un problema muy común, o es un problema que puede derivar de la pérdida de la audición, exposición continua a ruidos muy intensos y alguna obstrucción del conducto auditivo por la acumulación de cerumen o cuerpos extraños. Para diagnosticar la acofosis o anacusia se debe acudir a un especialista. El especialista es el otorrinolaringólogo y él debe de realizar una prueba de audiometría completa que demuestre cuál es el estado del oído interno, del canal auditivo y del umbral auditivo, así para poder detectar el nivel de sordera que padece la persona afectada. Dependiendo si la acofosis es unilateral o bilateral, se aplicará un tratamiento u otro y se tendrán en cuenta si los daños producidos en el órgano auditivo son irreversibles o no. En el caso de la acofosis unilateral será necesario el ajuste de una prótesis auditiva, es decir, se incorporará un audífono en el oído que padece sordera. En el caso de la acofosis bilateral, el implante coclear puede ser una alternativa válida para el tratamiento. Y bueno, eso sería todo en cuanto a este padecimiento, a esta debilidad auditiva. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Martín y yo les voy a hablar de la discapacidad visual. ¿Qué es la discapacidad visual? Es la dificultad que presentan algunas personas para participar en actividades de la vida cotidiana. Algunas personas solamente representan baja visibilidad y otras son completamente ciegas. Y aquí algo importante que entra son las barreras que ellos se enfrentan cotidianamente para realizar sus actividades. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva les hablo acerca de las barreras. Estas barreras que con la ausencia de señales auditivas que reemplazan la información visual, por ejemplo, en el caso de los semáforos, ellos aunque sean completamente ciegos o tengan debilidad visual, los sonidos que emiten el semáforo les hacen entender a ellos que tienen tantos sonidos para poder cruzar la calle de manera libre. Y en lo que tiene que ver con su aspecto en la literatura braille, pues bueno, una de las dificultades o una barrera que se encuentran es que cuando asisten a una biblioteca o no hay los suficientes libros de braille y mucho menos existen los audiolibros para que estas personas puedan seguir teniendo un desarrollo normal. En la siguiente diapositiva les hablo acerca de lo que debemos conocer acerca de la dificultad visual para favorecer la integración de las personas. Recordemos que aunque sean débiles visuales, ellos con lentes, lupas y telescopios pueden llegar a reconocer cierto tipo de colores, cierto tipo de formas y cierto tipo de figuras. Los que son ciegos completamente no tienen acceso a ver esta parte que los débiles visuales sí pueden, pero de esta manera, a través de los sentidos del tacto y la audición, las personas completamente ciegas pueden seguir haciendo su vida de manera cotidiana. Pero hay un mito que se tiene acerca de que si tanto desde el nacimiento los niños y las niñas están completamente ciegos o por un accidente pudieran quedar completamente ciegos, se tiene la idea de que ellos automáticamente desarrollan el sentido del olfato, el sentido del oído
y eso no es cierto. La literatura recomienda que ellos sí tendrían que ir a una escuela, a sesiones educativas para que estimulen su desarrollo táctil, auditivo y olfativo. Esto para compensar toda la información disminuida que tienen, ya sea por ser débiles visuales o por ser completamente ciegos. Y ahora, algo importante en la cuestión de que seguimos teniendo este mito es si las personas pueden desarrollarse de una manera intelectual. Y quiero mencionarles dos ejemplos. Las dificultades de la visión se relacionan con un daño en el ojo, en el órgano sensorial, que es el ojo, y este depende del sistema nervioso periférico, lo que disminuye o impide la recepción de la información visual. Pero las dificultades intelectuales se relacionan con problemas para el procesamiento de información de cualquier tipo y depende de la presencia de una disfunción o daño a nivel del sistema nervioso central. Entonces, mientras el sistema nervioso periférico, que es lo que controla la cuestión del órgano sensorial, nada tiene que ver con el sistema nervioso central. Así que las personas completamente ciegas o los débiles visuales tienen la oportunidad de tener carreras o un desarrollo intelectual que los lleve a seguir aprendiendo cosas nuevas a ellos. ¿Cómo leen y cómo escriben? Creo que todos conocemos el sistema Braille. Ahora ya también para las personas que son débiles visuales existen libros muy grandes, incluso cuando ellos pueden escribir en la computadora, existe esta parte de la llamada Arial Black, con la que ellos pueden comenzar a distinguir este tipo de letra, y para los ciegos está el sistema Braille. Vamos a ver las causas de las dificultades visuales. Uno de ellos es el estrabismo, que lo tenemos ahí en la imagen, y dice que son las alteraciones en la posición y movilidad del globo ocular. Pueden ser de origen hereditario, genético o adquirido en algún momento de la vida intra o extrauterina. El estrabismo son defectos en la musculatura ocular, por lo que los ojos no aparecen alineados correctamente. Con el paso del tiempo repercuten en disminución de la agudeza visual. El estrabismo debe ser tratado lo antes posible para tener un mejor pronóstico. También tenemos la nistagmus, que es un movimiento involuntario y repetitivo de uno o ambos ojos. Por las dificultades que supone en la fijación visual, se asocia a disminución en la agudeza visual. Esta característica está asociada a otras patologías como el albinismo, las cataratas, la atrofia o la corioretinitis. A los niños y niñas que presentan estas alteraciones se les recomienda el uso de tiposcopio. Esto quiere decir que en una cartulina de color negro se hace un rectángulo y se les va pasando por los textos de manera lenta para que ellos así puedan ir leyendo lo que quieren ir aprendiendo. Dentro de las dificultades visuales tenemos tres: las alteraciones corneales, las alteraciones o ausencia de iris y las alteraciones del cristalino. En las imágenes podemos ver, por ejemplo, una córnea. En las alteraciones corneales vemos una córnea normal y el que se denomina queratocomo. En la siguiente imagen vemos las alteraciones o ausencia del iris cuando está afectado o no se ha terminado completamente de desarrollar, y las alteraciones del cristalino, que regularmente son las cataratas. Alteraciones de la retina. Otra de las afecciones de la retina es la retinopatía diabética. Es una alteración producida por la diabetes. Bien sabemos que las personas diabéticas van perdiendo poco a poco la visión, y esto tiene que ver con la retinopatía diabética. La retinosis pigmentaria, que es la enfermedad degenerativa cuya causa es desconocida. Su manifestación provoca restricción del campo visual, en ocasiones periféricas y en otras de la visión central.
alteraciones que registran el campo visual. Ahí en la diapositiva, que es la número 32, vemos cómo ve una persona que en la porción del espacio físico, cómo es que ve los objetos. Cuando está afectado el campo central, se originan problemas para la lectura y para tareas que requieren de la discriminación fina de los detalles. Y si la restricción se da en el campo periférico, provoca dificultades en la orientación y movilidad del sujeto. Es más conocido como el glaucoma, provocado por un aumento en la tensión intraocular. Un tratamiento oportuno evitará la pérdida total de la visión. Este es el subtema que a mí me tocó del campo visual, y eso sería todo. Muchas gracias. Ok, y a mí me toca hablar sobre actividades indicadas y el equipo está conformado por José Luis, Juan, Cristian, Ana, Lorelei, Ana y un servidor. Tienen algunos tratamientos e intervenciones que se caracterizan son en que se deben de consultar a un profesional para que el niño y su familia tengan esa comunicación. Otro de las actividades es adquirir algún tipo de dispositivo, bien para la audición. Esto quiere decir como su audífono, ya que muchos de ellos pues traen sus audífonos y es un dispositivo de la audición que ellos deben adquirir. También una de estas actividades es participar en grupos de apoyo. Otra de estas actividades es aprovechar los recursos disponibles para los niños con pérdida auditiva y con sus familias. También tenemos la intervención a temprana edad. Esto empieza desde el nacimiento hasta los 3 años y la educación especial es de los 3 a los 21 años aproximadamente. Deportes para personas con discapacidad auditiva, pues tenemos la natación, el fútbol, el tenis, pueden realizar también voleibol, judo. Una de las actividades que también se puede realizar es el baile. También tenemos el básquetbol, y bien también están acompañados de los signos e imágenes o verbalización. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay personas que al verte hablar, ellos ya te están leyendo lo que tú le estás indicando, lo que estás hablando, y ellos ya empiezan a verte mediante la labia. Mediante también imágenes, ellos van acompañados de imágenes. Y también está la estimulación de la lengua. Se necesita, es una discapacidad auditiva que no implica ningún impedimento para hablar. Entonces, pues, este tipo de estímulo, pues, es un sonido de expresión al hablar para ellos. Ellos también con el estímulo del lenguaje con sonidos, pues, ellos van viendo el sonido, lo van analizando. Por eso es el estímulo del lenguaje. Y bien, por dicha razón, pues, es importante también potenciar esa curiosidad o facilitando el aprendizaje, aprovechando los intereses y las habilidades del niño. Y bien, entre las actividades, pues también es proporcionar para fomentar el aprendizaje en un niño con su discapacidad auditiva. Bien, también tenemos
los juegos de integración, donde el niño pues se debe de integrar con otros niños con indicadores breves. Por eso se llaman juegos de integración, donde el niño se integra, están en equipos y ellos empiezan a realizar breves juegos. También tenemos fortalecer los canales visuales y táctiles. Aquí en estos canales pues tenemos se pueden hacer como dibujos. También se pueden hacer con cantos, con plastilina, crear diversas manualidades. También las manualidades entran en estos canales, entre otras ideas y artesanales también. Entonces pues aquí en estos canales pues ellos se van facilitando mediante también algún cuento o una canción donde tú les vas diciendo y ellos van repitiendo a la misma vez lo que tú les vas diciendo. También tenemos pues se utilizan juegos en la computadora, tenemos como utilizar los rompecabezas, promover actividades al aire libre, que esta actividad al aire libre es muy recreativa, donde después es como salir y correr y pues es como una actividad muy, muy padre, que se maneja con varias actividades y varios juegos donde les pones y les implementas, donde ellos pueden realizar cualquier tipo de actividad que sean adaptadas hacia ellos. Puede ser uno de una actividad que es muy, muy padre, es el baile, ya que pues al aire libre es algo muy recreativo para ellos, que tú les pongas una actividad bailando, cantando, en grupo. Entonces pues creo que, como lo hemos mencionado y lo hemos visto en clase, necesitamos acudir con gente o tomar cursos donde te especialices en este tipo de cosas, porque no sabes el día de mañana que pueda tocarte, con qué personas. Entonces creo que eso es lo que hace falta hoy en día, tener estar capacitados, estar con las necesarias fuentes que uno necesita saber para tener llevar a cabo este tipo de cosas con gente con alguna discapacidad, ya sea auditiva, visual, etc., pero necesitamos gente especializada, que vayamos y podamos tomar ese tipo de cursos para estar preparados. Eso sería todo. Hola, mi nombre es Laura Cordero. Les comento. En las personas con discapacidad auditiva no hay contraindicaciones, no afecta en lo que es el desarrollo motor ni psicomotor de la persona, pero sí llegan a tener algunas dificultades en lo que es el equilibrio y la coordinación. Por ejemplo, estas personas llegan a padecer mucho lo que son los mareos y estos son originados por la afectación del sistema vestibular. La única necesidad que las personas con discapacidad auditiva presentan es la necesidad de comunicarse con las demás personas, ya que no pueden ser guiados en lo que son todos los sonidos, pero las personas con discapacidad auditiva pueden realizar cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de deporte.
solamente que debe de ser adaptado. Esta forma de adaptación, por ejemplo, es el acceso de señas visuales. Es la forma en la que ellos se pueden comunicar. Por ejemplo, el hablarles de frente y cerciorarse que de que no existe ningún problema al momento de percepción de los movimientos de los labios. Explicarle con frases cortas, vocalizando, transmitir signos o señas es una forma de comprender ellos las indicaciones que se les están dando. También otra forma para que ellos tengan acceso a la comunicación es a través de la pizarra. O también con banderas de colores o con uso de luces. Ahora sí que son las estrategias que ellos tienen y que son adaptadas para ellos para podernos comunicar. Pero realmente... Buenas tardes, yo les voy a hablar de las actividades indicadas y contraindicadas para personas con debilidad visual. Bueno, primero lo que hay que tener en cuenta y saber es la orientación metodológica. ¿Esto qué quiere decir? Tener conocimiento de la visión, de su resto visual y su funcionalidad. También conocer los informes médicos para no poner en peligro el resto de la visión restante. Así podemos partir de una mejor manera para poder poner las actividades. ¿Okay? También hay una serie de pasos que hay que conocer al momento de trabajar con materiales y bueno, y se las voy a mencionar. El primero sería familiarizarse previamente para evitar el miedo a lo desconocido. El segundo, utilizar materiales grandes y de colores contrastados. El tercero, usar cintas adhesivas de color con cuerdas pegadas al suelo. El cuarto, adherir señales acústicas al material convencional. El quinto, utilizar materiales de goma o espuma cuando sea posible. El sexto, utilizar materiales específicos del deporte adaptado. Y por último, permitir el empleo de gafas siempre y cuando la actividad lo permita. ¿Okay? Podemos usar, ya sea, bueno, cuando se va a trabajar mediante un deporte adaptado, hay que utilizar el material adecuado, pero también podemos adaptar lo que es el material convencional, por ejemplo, utilizando las pelotas y poniéndoles alguna campana, así ellos podrán identificar el material. ¿Ok? Bueno, también las actividades indicadas, en general yo encontré que pueden realizar cualquier actividad que ellos requieran, poder llevar una vida convencional. Y bueno, voy a mencionar algunas actividades que me parecieron a mí interesantes al momento de realizar algún deporte. ¿Okay? Al guiar no es necesario dar instrucciones, sobresalta el brazo y se desplaza normalmente. En los deportes adaptados, los guías videntes tendrán ciertas normas específicas para la orientación del deportista. Si la persona ha de realizar un lanzamiento, se colocará bien la posición del cuerpo. En los saltos y carreras se marcará la dirección a seguir con su brazo, que lo extenderá de frente. En las carreras largas, la persona con disminución visual estará agarrada a un guía con una cuerda de acompañamiento lo más corta posible. Y en las carreras cortas se usará la voz, las palmas o algún elemento de persecución. ¿Okay? También para realizar las actividades hay que tener en cuenta también lo que es la organización y tener un procedimiento adecuado para poder llevarlas de una forma más sencilla. ¿Okay? Y también les voy a mencionar algunas de estas indicaciones para poder llevar a cabo las actividades. Al organizar las actividades, no hacer esperar mucho tiempo. Evitar estructuras complejas. Usar la organización lineal, ya sea indicarles correr por la derecha y regresar por la izquierda. Trabajar en parejas, en tríos o en grupos pequeños.
Esto ayudará a que podamos identificar en qué momento les podría costar un poquito más de trabajo realizar cierta actividad, para así también que entre sean menos personas podemos identificar este tipo de situación. Ok, delimitar los ejercicios en espacios más reducidos. Bueno, como les comentaba, ellos son capaces de poder realizar cualquier actividad. En donde también encontré unas imágenes que me parecieron muy interesantes, en las cuales se las voy a mostrar. Bueno, de este lado tenemos lo que son videntes, pero no ciegos ante el peligro. Aquí una persona con debilidad visual está dando lo que es el RCP. Aquí ciegos juegan tenis solo escuchando la pelota. También aquí están realizando lo que es el ciclismo con el guía, obviamente también. Y también tenemos lo que están realizando lo que es la natación. Aquí yo encontré una nota que los atletas no videntes corren en la oscuridad. Eso se llevó a cabo en Londres en el año 2017. Les voy a mostrar un poco del video en donde ellos quisieron colaborar poniendo de ejemplo lo que son esta clase de actividad. Esta clase de deporte, perdón, en donde uno de ellos se vendó los ojos y el otro es el que llamamos guía. Aquí van a correr lo que son 800 metros y veremos cómo es la metodología de la carrera. Aquí está la presentación de cada uno de ellos. Solo crearon 4 parejas. Están posicionándose. Claro, tener en cuenta que para poder llevar cualquier actividad o deporte hay que tener lo que es la preparación y conocer los pasos que se deben de trabajar con estas personas también para no poder afectarlos. Y como lo muestra aquí también que tomen como ejemplo esta clase de videos en los cuales yo considero que son personas capaces de hacer cualquier actividad que ellos se propongan. Saranga Machaga has never won a major championship medal. On a global basis, he leads the way. Chen Chen in second for China. There's the bell. It's Karatsa in third for Mexico. Aquí es el guía el que debe de llevar el ritmo de la persona con disminución visual. Ellos no pueden adelantarse ni atrasarse, tienen que llevar el ritmo de ellos. Es por eso que es un trabajo de coordinación y de tiempo, una preparación. But the Colombian Saranga Machaga has got a lot of defending to do. The guide's so important, so paramount in this stage. Missouri in last place, now making a big move on the outside. She's done this before.
Bueno, aquí finalizó la carrera y como les mencionaba, ellos pueden realizar la actividad que, que ellos deseen. Les voy a nombrar algunas actividades específicas que encontré. Esto lo puede realizar también cualquier persona. Lleva lo que tiene la actividad, lo que es el nombre, el objetivo, los materiales y la descripción. La primera actividad lleva por nombre el Capitán Manda. El objetivo es identificar las partes del cuerpo. No se utiliza ningún material. La descripción. La persona estará ubicada delante del instructor. A la voz del Capitán Manda se nombran diferentes partes del cuerpo, como cabeza, brazos, piernas, manos, dedos, pies, ojos, nariz, boca, etc. Y, y la persona deberá reconocer y tocar en su cuerpo la parte nombrada, así sucesivamente. La siguiente actividad lleva por nombre mantenerse en un pie. El objetivo es mantener el equilibrio estático y control de la postura. Materiales podemos utilizar lo que son unas figuras geométricas grandes y de colores. La descripción: la persona estará ubicado en una fila horizontal y en el piso se ubicarán las figuras geométricas en las cuales ellos saltan en una figura, ya sea con uno o con ambos pies respectivamente. Se les pide que se mantengan parados ya sea en el pie derecho o el pie izquierdo, así como se le asigne. Y en la última actividad lleva como nombre pasar la pelota. El objetivo es reforzar las nociones básicas, ya sea arriba, abajo, derecha o izquierda. Material: unas pelotas. La descripción: se ubica la persona en fila vertical, se entrega la pelota a la primera persona, se les da indicaciones como pasar la pelota por arriba, por abajo, hacia atrás, luego pasar la pelota hacia la derecha o izquierda y hacia atrás. Cuando la pelota tenga el último de los pacientes, correrá y se ubicará adelante y se cambia el orden, así sucesivamente. Bueno, en las actividades contraindicadas yo lo busqué tal cual y no encontré ninguna información, más que podría ser que el médico por una prescripción médica nos pudiera indicar que no son capaces de poder realizar alguna actividad, pero por lo general ellos pueden tener una vida convencional y poder realizar cualquier actividad o deporte que ellos deseen. Es como les mencionaba anteriormente. Obviamente todo esto lleva un proceso y una serie de pasos también. Bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es José Luis Amperio Duarte, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias del Deporte. ¿Sí? Como hace unos momentos ya mis compañeros te hablaron de lo que es las discapacidades sensoriales, la auditiva y la visual. ¿Sí? Te presentaban algunas cuestiones fisiológicas de cómo se presentan estas discapacidades en las personas, que pueden ser tanto congénitas, hereditarias o pueden ser adquiridas, ¿no? Por algún tipo de traumatismo o alguna afectación, incluso hasta por infecciones, ¿no? También se te hablará un poquito de lo que son los tratamientos que se pueden dar a las personas que presentan estas discapacidades con la intención de poderlos integrar de manera adecuada a la sociedad, ¿no? Hablamos también de algunas cuestiones físicas y deportivas, en las cuales ningún impedimento tienen estas personas para poder presentar alguna actividad física, algún deporte. Tenemos incluso deportistas de alto rendimiento que pueden practicar algún deporte sin ningún tipo de impedimento, ¿sí? En mi caso, en la parte de abajo te voy a dejar algunos links de algunos videos por si te interesa más este tipo de información, si tienes más, quieres indagar más con respecto a este tipo de discapacidad y cómo puedes apoyarte o ayudar a este tipo de personas, ¿no? Agradezco mucho tu tiempo, agradezco mucho lo que es a mis compañeros y a la profesora Marcia Monjes, ¿sí? Quien lleva a cabo